Hoy vamos a hablar de historia dominicana con un historiador que inicialmente fue un documentalista y se enamoró tanto de los documentos que, como diría Jiménez Grullón, devino en historiador. Y un gran historiador, un buen historiador, porque le tiene mucho respeto a la documentación y no suele basar sus opiniones en elucubraciones, en manejo de elementos lógicos, sino en lo que los documentos dicen que pasó, que ocurrió, etc. Se trata de don Alejandro Paulino Ramos, que nada tiene que ver aparentemente con don Anselmo Paulino. Él se dedica a escribir historia y uno le envidia, y se dedica también a la enseñanza de la historia dominicana en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un día nos encontramos en el anaquel de la librería Cuesta con este texto, y sobre él vamos a hablar con su autor, porque este es su último libro. De manera que si a usted le gusta la historia dominicana, le invito a que nos acompañe. Don Alejandro Paulino Ramos, autor de República Dominicana, El difícil camino de la democracia, 1960-2000, documentos, proclamas y discursos políticos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta conversación. Les reitero mi gratitud por su generosidad. ¿Cómo se siente? ¿Se le ve buen mozo? Yo soy un artista de la historia. De la historia. Sí. Qué bueno que se ve bien. Gracias, Uno tiene, de verdad, que también rendirle culto a la apariencia y sentirse atractivo frente a los demás. Gracias. Don Alejandro, yo decía en la presentación que usted comenzó como un documentalista. Le conocimos toda mi generación en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y parece que allí se enamoró usted de la historia. ¿Fue que la historia le llevó a ser documentalista o ser documentalista le llevó a la historia? La vida. La vida. Me llevó a los libros. A los libros. Y los libros me llevaron a la historia. Yo era estudiante de medicina. Era el sueño de mis padres. Sí. Y en 1973 ingresé a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me mantuve allí por 34 años siendo encargado de lo que es la Sala de Libros Dominicanos. Correcto. Le llamábamos la Sala Dominicana. Pero ahí están los libros de la historia. Entonces, eso coincidió en el mismo año que ingresé a estudiar la carrera de historia en la universidad. Entonces estudiaba medicina e historia. Dejé de estudiar medicina. Dejó la medicina. Ingresé a la biblioteca y en el mismo año comencé los estudios de historia. Okay. Entonces eso me llevó ya a dedicarme ya a la historia. ¿Y qué produce ese cambio de vocación? ¿El trabajo o el interés que usted le tomó a la historia al leerla y verla ahí en yo estaba enamorado de la historia. Antes. Había un señor, y escúcheme que le voy a hacer 30 segundos. Vale. Había un señor en mis barrios de Los Minas que había participado a principios del siglo XX en aquellas luchas, famosas revoluciones de los caudillos. Y él era el zapatero del barrio, don Esteban. Entonces yo me iba, mientras él arreglaba zapatos, me contaba sus hazañas en aquella época donde se disparaban, se hacía un disparo y había que esperar media hora para hacer otro. Entonces, eso me llamaba la atención. Luego, estudiando la secundaria, tuve un profesor que acaba de morir,
llamado Ismael Hernández Flores. No me diga, murió, fue mi profesor de Sí, historia en la murió UAS. recientemente. Oh, Y entonces él me entusiasmó. Lo que estoy haciendo ahora es casi sí. un pago de ese aporte que él hizo en mí, porque él fue definitivamente quien me entusiasmó para el estudio de la historia. Cuando ingresé a la carrera, ya yo no tenía dudas. Eso era lo que me gustaba. Entonces la medicina quedó rezagada. Relegada. Y usted entonces, ya siendo, digamos, director de la Sala Dominicana, Encargado de la Sala Dominicana, comenzó a hacer sus pininos en el estudio de la historia. Claro. Mi primer artículo de historia lo publiqué en mi colegio, en un mural, los famosos periódicos murales que existían en la época de nosotros. Correcto. Ahí publiqué mi primer artículo sobre Duarte. Ya. Qué bien. Y desde entonces cultiva la historia. Yo creo que estoy enamorado de la historia y creo que así voy a morir. Después tengo entendido que trabajó un tiempo en el Archivo General de la Nación. Claro. Desde el año 2005, desde enero, yo ingresé al archivo. Es decir, las condiciones de haber sido bibliotecario y de ser historiador. Bibliotecario autodidacta, ¿no? Sí, no me hice profesional de la bibliotecología, más autodidacta. Me dediqué mucho a la referencia histórica, que es lo que me llama en la bibliotecología, lo que me atrae la referencia. Y entonces, siendo referencista, eso me llevó entonces a tener que conversar con el expresidente Leonel, con usted, con Roberto Casá, con los historiadores de la época. Correcto. Pérez Memén, entonces todos pasaban por allí. Sí. Y cuando vino, nombraron a Roberto Casá en la dirección del Archivo General de la Nación, entonces él me llevó para esa institución, en donde llegué a ocupar la dirección de la biblioteca, director de investigaciones históricas y subdirector de la institución. Qué bien. De donde salí ya en el año 2018. O sea, tuvo 13 años ahí. Exacto. 37 en la UAS. Poniéndole las manos a los documentos. Entonces de ahí salieron esos aportes que yo pienso que son y que están contenidos en este libro. Y poniéndole las manos con mucha delicadeza. Claro. Porque muchos de esos documentos están en condiciones muy sensibles. Que no se pueden solamente mirar. Exactamente. Sí. Qué bien. O sea que usted tiene 50 años de entrenamiento, además de los estudios universitarios. Exacto. Usted ha estudiado como el que más en República Dominicana la historia, desde los documentos básicos, digamos, hasta los textos de nuestros historiadores. El profesor Ismael, que fue mi profesor, era también un gran enamorado de la historia. Así es. Qué pena que haya fallecido. Hay también un historiador de mucho respeto, pero de poca vida pública, que es el profesor Domínguez. Jaime de Jesús Domínguez. Don Jaime ha escrito libros fundamentales sobre el periodo de Lilis, sobre todo. Sobre la Segunda República. Sí. Bueno, comenzó desde la Primera República. Exacto. Con un libro sobre la economía y política en la Primera República. Y lo menciono porque él también, como usted, tiene un gran respeto sobre los documentos, los datos, etcétera, porque llegó un momento aquí en que había un cultivo de una historia basada en lógica y por ahí en anécdotas, por ahí, pero en lógica y en deducciones de lógica, y por ahí anda el profesor muy respetado don Juan Isidro Jiménez Grullón, que eso también le llevó en su momento a tener algún tipo de crítica o enfrentamiento con historiadores que, como usted, decían que hay que verificar y apoyar en una documentación todo lo que uno plantea. ¿Usted disfruta el estudio de la historia? Yo tengo una habitación, yo no digo una biblioteca, donde están los libros básicos que yo utilizo. Y yo diariamente, casi sin fallar un día,
yo me paso más de 10 horas dentro de ese espacio. ¿Mirando los libros o estudiándolos? Leyendo, escribiendo, buscando yo tengo unos archivos digitales que obtuve cuando trabajaba en el Archivo General de la Nación, y ahí me dedico leyendo. Ahora estoy leyendo los archivos de la izquierda dominicana. Ya. Que fue una donación que hizo el dirigente que fue del MPD, Rafael Báez Pérez, Cocuyo Báez. Él donó sus documentos al archivo y eso es riquísimo. Y él escribió casi el único libro que se ha escrito donde deja establecido con mucha claridad todo cómo fue el secuestro de Crowley. Sí, porque él participó en el secuestro de Crowley. Pero tuvo el valor también de contarlo y contarlo muy bien. Me imagino también que su estadía en Cuba le ayudó a recabar muchos documentos sobre la República Dominicana, porque ese exilio, que es una historia no contada todavía, el exilio antitrujillista, en un momento dado se concentró en Cuba. Así es. Sí. Cuyo ha hecho un gran aporte. Profesor, este libro, a mi juicio, es un libro fundamental para todo aquel que quiera conocer la historia dominicana post-Trujillo. De 1960 hasta el año 2000. Que es una historia tan dinámica, con tantos actores, que hay que estar muy alerta a todo lo que ocurrió para poder comprenderla, porque ha sido el verdadero desarrollo económico, político y social de lo que es la sociedad dominicana de hoy. Por supuesto, hay en algunos casos raíces que vienen de lejos, como lo que don Campillo llamaba la burguesía liliciana, que sigue muy presente en la historia dominicana y que sigue haciendo sus aportes en economía y en política, y dándole en algún momento un trazo oligárquico a la sociedad dominicana. Profesor, cuando ustedes los escritores escriben, me imagino que tienen un momento en que gestan, o en dominicano diríamos que engendran, la semilla, la simiente, lo seminal de lo que van a escribir. ¿En qué momento concibe usted una obra de este tipo, que por la documentación, como vamos a ver que tiene, es tan valiosa para conocer lo que ha sido el discurrir de la historia dominicana desde el año 1960 hasta nuestros días? Realmente este es un libro que está pensado en mi vivencia. Mi vivencia política es 1965-2000. Ya. Pero también viví mucho de lo que, no como actor, pero mucho de lo que otros vivieron, ¿no? Yo vi el final de la dictadura. Yo vi y entendí lo que fue el 18 de noviembre de 1960, cuando salieron las familias de Trujillo del país. Aquel día terrible, ¿no? Yo también vi los primeros movimientos públicos del 14 de junio, con las movilizaciones, aquel meeting en el Parque Enriquillo. Vestido de verde, de verde y negro. Yo no participé en la Revolución de Abril. Pero la vio. Pero la vi y la viví, porque aunque usted no peleara, si estaba aquí en la capital, tenía que verla, tenía que vivirla. Yo era mirador de Camaño, yo corrí por las calles a favor de Fafa Tavera como candidato a diputado por el movimiento 14 de junio. Y cuando... Eso fue en el 66. 66, en las elecciones. Exacto. Quiere decir que también fui testigo del comienzo del gobierno llamado de los 12 años de Balaguer,
aquel día 1 de julio de 1966, con aquel discurso que dejó a todo el mundo. No he venido a ponerme las botas de Trujillo. Bueno, el discurso está completo, publicado aquí en nuestro libro. Y ya para ese año entonces ya yo comenzaba a militar como estudiante de la UER, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y de ahí entonces me pasé los 12 años de Balaguer militando en la izquierda específicamente, se puede decir, porque ya no hay por qué esconderlo, militando en el movimiento popular dominicano. No lo vamos a llevar preso. No, yo espero que nos lleven preso por decir que éramos del MPD. ¿Y usted era de los comandos? Yo fui dirigente del Frente Estudiantil de los fundadores del Flavio Suero, y fui asesinado en la lucha universitaria en la parte alta de la ciudad. En 1969, cuando se estaba luchando por el famoso $500,000 a la universidad. Correcto. Que murió Flavio Suero. Y en ese momento yo fui de lo que pasé a fundar el Flavio Suero, y era quizá el principal o uno de los principales dirigentes del Flavio Suero en la zona oriental de la capital. Ya. Quiero decir que yo viví el proceso, pero cuando estuve estudiando me di cuenta entonces que no había documentación del periodo. Solamente lo que nos contaban, lo que estuvieron en la revolución, lo que nos contaban los políticos. Y lo que decían los periódicos. Todos los días discursos de Juan Bosch en el programa Tribuna Democrática, o discursos de José Francisco Peña Gómez también en el mismo programa. Entonces, que eso era como una escuela, ¿no? Uno aprendía mucho en esos discursos. Pero mi participación política en estos discursos, más lo que estudiaba en el periodo, que era historia, todo me llevó. Cuando ingresé al Archivo General de la Nación, ya yo sabía que yo necesitaba hacer una compilación de estos documentos, porque yo era, en el MPD, de 3 que habíamos, yo era el archivero del MPD. Ah, sí. Es decir, éramos 3 personas. Digo, 3 archivistas. 3 militantes. Ah, okay. Fran Peña, hermano de Fernando Peña. Sí, sí. El periodista. Un joven que le decíamos Chino. ¿Fran Peña el periodista? No, Fran Peña era del MPD también. Ok. Pero es de Fran Peña, hermano de uno que es politólogo, sociólogo Fernando Peña. No sé quién es, político también. Que es político todavía. Sí, sí. Y había un joven llamado Chino Mariot, que murió en un accidente. Entonces nosotros 3 nos dedicamos a reunir la documentación de la izquierda. Que por cierto, Fernando escribió un libro sobre la izquierda. Sí, creo que es su tesis de grado, sí, como sociólogo. Y lo publicó como libro. Sí, así es. Entonces todo esto me lleva a un camino. Si no hay nada que le explique a los dominicanos, a los historiadores, a los estudiantes, con discursos, con escritos, con documentos que sean más o menos creíbles, algunos de ellos conocidos. Correcto. Pero yo creo que esto era una necesidad para el estudio de la historia contemporánea. Sin estos documentos no se puede estudiar la historia dominicana. Es decir, viene de lejos contemporánea. El ir acariciando la idea de la necesidad de juntar estos documentos. Y cuando llega la idea de lo voy a publicar. Bueno, tengo que ser justo y decir que Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, me motivó, siempre me motivó, fue mi profesor, a que eso había que hacerlo. Ya. Y ya que salí del Archivo General de la Nación, entonces me dediqué ya a transcribir estos documentos que ya yo tenía. Muchos son documentos de prensa porque son discursos de los políticos. Aquí están los discursos de Peña Gómez, de Jacobo Magluta, de Antonio Guzmán Fernández, de Jorge Blanco, de Joaquín Balaguer, de Wessing, con aquel famoso intento de golpe de Estado que aquí está. Son documentos. ¡Élo ahí! Aquella noche, ¿no? Terrible. En esa presentación. Bueno, entonces esas son las motivaciones más o menos. Aquí yo pude, en el documento me faltan unos 20 documentos que no lo pude incluir.
porque me iba a salir entonces de 700 páginas el libro. Bueno, profesor. Y ya yo no podía hacerlo. Será Pero de bueno, yo no 800 tengo documentos. porque este tiene 657 páginas. No llega, que son 560 y algo. No, profesor. 657. Sí, era que en Word iba a llegar a 800. Eran 600. Iban a llegar a 800. Sí, entonces, pero bueno, alguna vez si tengo que hacer algún segundo volumen, quizá lo incluya los demás. Exactamente. Este documento, este libro, perdón, parte de la carta pastoral colectiva del episcopado dominicano al clero y fieles denunciando la represión del régimen de Trujillo del 25 de enero de 1960. Hay que decir, como comentábamos fuera de cámara, que este documento fue una frontera entre antes y después. El gran detonante fue como una granada cuyas esquirlas se expandieron, pero de una manera intensa, y en Higüey diríamos jamaquearon, estremecieron al régimen del presidente Trujillo. Y eso le costó caro a la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia tuvo hasta que rectificar con otro documento. Claro. Ese documento se leyó en todas las iglesias. Está fechado 25 de enero de 1960. Y el mismo documento dice, manda a todos los curas que se lea ese documento en toda la misa del domingo próximo a la salida del documento. Usted pone en la cercanía de las personas la posibilidad de conocer este documento, porque este documento es muy citado, pero poco conocido, poca gente lo ha visto completo, y en este libro tiene la posibilidad de verlo y leerlo de manera completa. Y darse cuenta por qué influyó como influyó y debilitó el régimen de Trujillo, porque hasta ese momento la iglesia había sido anuente. El apoyo, el apoyo de espiritual de esa mesa. Trujillo no iba a incurrir en el error de Horacio Vázquez, que se peleó con la iglesia, sino que tan pronto llega al poder en el 30, Trujillo se alía a la iglesia, le reconoce todas sus propiedades, y después con el tiempo entonces ya sabemos que ese matrimonio se hizo mucho más cercano. Pero aquí hubo una ruptura. Es una iglesia que todavía al día de hoy no ha hecho un mea culpa por su silencio alrededor de la matanza del 37. Pero tuvo el valor de hacer este documento. Ahora, ¿quién escribió esa carta? La verdad que yo no tengo seguridad de quién la escribió. Se habla de... Pero yo no tengo la seguridad de quién la escribió. Luego está el relato muy cercano a los hechos que Inbel Barrera hace del asesinato o ajusticiamiento de Trujillo. Esa es su versión. Sí, hay otras versiones. Tiene el valor de que fue una versión en caliente, sí, cuando todavía los datos estaban frescos. No estaban acostejados a los intereses todavía. Y probablemente no había ese interés de acomodarlos a determinada circunstancia. Y el panegírico de aquel 2 de junio de 1961. Presentando nosotros, tus falsamente, hijos, ¿verdad? Que el cadáver de Trujillo no estaba ahí, fue un simulacro. Bueno, se dice que sí también. Ya. Entonces todavía las pruebas de si estuvieron, si estuvo ahí el cadáver, ya, en San Cristóbal, ya, todavía no estamos seguros. Yo no estoy seguro. Pero lo importante de ese discurso, de ese panegírico, que es un discurso, es que Balaguer hizo un juramento ante por lo menos el ataúd de Trujillo, de que los hijos espirituales de él iban a hacer todo lo posible mientras vida tuvieran para que las ideas de Trujillo
permanecieran en la sociedad dominicana. Entonces, ese es un documento básico porque yo creo que plantea un hilo que lleva al autoritarismo de Trujillo, sin Trujillo, encabezado por Joaquín Balaguer. Es decir, Balaguer en principio era presidente formal. Exacto. Desde 1960. 1960 es la coyuntura, es el nudo, ¿no? Donde aparece la carta pastoral. En 1960 fue aquel atentado contra Trujillo, contra Betancourt en Venezuela. Aquel 1960, a finales de ese año, fue la formación del movimiento revolucionario 14 de junio. Entonces todo esto como que es un momento, ¿no?, importante para el final de la dictadura. Y cuando ya se ve que va a finalizar, hay un gobierno autoritario que estaba representado en Balaguer como el político, pero que realmente quien dirigía el país, quien mandaba en el país, era Ramfis Trujillo. Entonces yo siempre digo el gobierno de Ramfis y Balaguer. Y ese gobierno de Ramfis Balaguer duró hasta el 18 de noviembre de 1961. A partir de ahí Balaguer va a quedar solo, pero con ese juramento de que ellos van a mantener las ideas trujillistas vigentes en el país. No, y se mantuvieron vigentes. Y Balaguer lo dijo además en el discurso de San Cristóbal, que había un compromiso de mantener las ideas del jefe. Sí. Mientras vida ellos exactamente, tuvieron. Bueno, y lo pudo instalar a partir del 66, lo que el profesor Franco llamó en su libro el neotrujillismo. Creo que esa es la idea correcta del profesor Franklin Franco, de quien yo fui secretario. Personal. Qué bien. Y me tuve que leer su libro, ¿no? Y entonces hay una lucha inclusive entre la familia Trujillo y Balaguer. Una lucha que comienza con aquel discurso de Balaguer en octubre de 1961 en las Naciones Unidas. Correcto. Donde Balaguer dijo: sí es verdad, esta era una dictadura. Sí es verdad, este dictador tiene que ver con la muerte, con el atentado contra Rómulo Betancourt. Pero ahora estamos viviendo una época democrática, de democracia representativa, dice en ese discurso. Pero eso fue a principios de octubre del año 61, pero 15 días después Balaguer ordena la matanza de estudiantes aquel 20 de octubre de 1961 en la zona y felicita colonial, y felicita a la Policía Nacional por lo bien que se portaron, que por cierto asesinando estudiantes y jóvenes. Al mando de las tropas del ejército estaba Cuervo Gómez, que luego fue ministro de las Fuerzas Armadas. Pues Cuervo Gómez estuvo al mando de las tropas en el momento que se dio lo que pasó frente a la Unión Cívica Nacional, en el Parque Independencia, que es un poquito después, ya estamos en enero, en enero, ¿no? Porque ese gobierno de Balaguer sin Trujillo terminó en el 16 de enero de 1962, se llamaba Consejo de Estado en ese momento. Y entonces en esa fecha hubo un golpe de Estado de Rodríguez Echavarría. Aquí se ve con claridad. Todos esos documentos están ahí. En esos documentos se ve con claridad toda la intención de Balaguer de dirigir la transición. Balaguer de Trujillo hacia la democracia, porque él tuvo esa intención, y la IGESES demuestra eso con mucha claridad. Y todo ese lío que usted dijo, que hubo entre Balaguer, los disgustos y la familia Trujillo por el discurso de la ONU, más algunas decisiones que él tomó, se ven con mucha claridad en las cartas de los Trujillo que publicó Bernardo Vega, y particularmente la carta de Doña María, que parece que no pasaba a Balaguer, y ahí le pasa factura, como se dice. Sayán Valverde en sus memorias cuenta muy bien esto. Que hay que publicarla, no está publicada la memoria de Sayán Valverde, que era secretario de Ramfis. Pero no están publicadas esas memorias, ¿no? Bueno, como estamos viendo después, usted
muy bien maneja todo esto a través de proclamas, discursos, documentos, y después pasa al gobierno de Bosch, al discurso de Bosch. Bueno, tiene todos los discursos de toma de posesión de todos los presidentes que hemos tenido, que son discursos muy importantes porque se supone que marcan la ruta que ese presidente pretende seguir. Muchas veces se desvían, otras veces la cumplen, etcétera. Está toda la documentación alrededor de la guerra de abril del 65. No toda. Bueno, porque se ha escrito tanto de la revolución. Me refiero, aquí no estará toda de ninguno, pero está, cuando digo toda, es la que usted pone acá. Ok, claro. Que son elementos básicos importantes para el estudioso y el que quiera conocer. Y luego viene lo que usted llama ese gran periodo totalitario de Balaguer. Me criticaron que dije totalitario. No. Pero es autoritario en demasía. Sí, entonces es totalitario. Sí, Balaguer fue un gobierno fue una totalitario, y algunos los llaman semidictadura. Para mí fue una dictadura. Ya. Porque se prohibía el movimiento de las personas. Es decir, yo iba para un sitio y me detenían en el camino y me preguntaban dónde iba. Si una persona, como pasó con varios periodistas, salían del país, cuando iban a regresar no le permitían ingresar al país, tenían impedimento de entrada. Si alguien quería salir del país, llegaba al aeropuerto, todo en orden con su visa, y no le permitían salir, tenía impedimento de salida. En mi caso, mi casa fue allanada y se llevaron como prueba de lo malo que yo era los libros de Platón, Aristóteles, Afanasio. Ya. Quiero decir que entonces cuando tú no permitas leer, ni educarte, ni viajar, ni transitar, esto es una dictadura. Ni estaba seguro en ir de su trabajo a su casa o de la universidad a su casa en horas nocturnas. Era difícil llegar a la casa. Recordemos el periodo en que reinaba una Chocín y ya a las 6 de la tarde todo el tránsito público desaparecía, porque las noches eran muy peligrosas. Todos los días en la mañana aparecía 1, 2, 3 y en algún momento llegó a aparecer 5 jóvenes muertos tirados en la calle. Del Club Héctor J. Díaz. Del Club Héctor J. Díaz. Y bueno, ¿cómo se llamarle a ese periodo? Era una dictadura. De manera que para los gustos se hicieron los colores. Vamos a un segmento comercial para regresar con el libro y el profesor Paulino. Profesor Paulino, otra cosa que uno ve en estos documentos es el cizagueo político de algunos personajes. Por ejemplo. Bueno, hay figuras prestantes de la izquierda que por razones, digamos, para ser generosos de interpretación, han cambiado, ¿verdad?, de un partido a otro o han creado su propio partido, y casi todos han terminado bajo las alas primero del PRD y ahora del PRM. Yo creo que en la izquierda eso se resuelve fácilmente porque eso se dice que son saltos cualitativos. Realmente en estos 40 años de la izquierda y de los partidos en sentido general, los procesos han sido muy complejos. Entonces hay personas que se han ido acostejando a las coyunturas. Estoy en un proceso, quiero hacer una revolución y termino participando en unas elecciones que yo critico y que yo lucho para impedir, porque esas elecciones son una especie de instrumento del imperialismo y de los gobiernos dictatoriales, autoritarios. Entonces, ¿cuál es mi participación? Bueno, pero la coyuntura a veces obliga a cosas. Y entonces, como esas coyunturas son tan terribles, porque son momentos fundamentales de los procesos, uno se encuentra entonces con el Movimiento Popular Dominicano participando en el proceso electoral en 1974, en aquel famoso Acuerdo de Santo Domingo, Acuerdo de Santiago de 1974. Y en el bloque de la dignidad también. Bueno, es que el bloque de la dignidad
fue un rompimiento que hubo en el acuerdo y se formó con Juan Bosch. Participaron ahí. Recuerde que en 1974 Juan Bosch era el presidente no del PRD, sino del Partido de la Liberación Dominicana, Sí. que había surgido en 1973, cuyos documentos de fundación también están aquí. Pero lo que quiero decirle es que en el bloque de la Dignidad Nacional también había gente Habían de izquierda, partidos de izquierda. ¿cómo no? Claro, porque se dividió. Sí, sí. Pero el MPD se quedó con el MIDA, Sí. con el PQD, Correcto. con el PRD. Donde estaba Peña Se quedaron Gómez. donde estaba Peña Gómez, Donde porque estaba. Peña Gómez tenía una participación política que hasta pruebas en contrarias, Peña Gómez estaba muy cerca de los lineamientos políticos del MPD. Así es. Muy cerca. Así es. Tan cerca que yo recuerdo haberlo visto junto con el Moreno un día que cometió una imprudencia Peña Gómez y Maximiliano Gómez, porque lo vi solo en un carro. No sé si tenían guardaespaldas, pero Ya. no la vi. Solo Bueno, en un carro. No, y tan cercanos que hizo que vos viniera a quitarle las garrapatas al buey. Sí. Pero esa coyuntura de cuando vos regresó en abril de 1970 tiene que ver con una nueva línea que tenía Juan Bosch en la política dominicana. Recuerde que estaba muy de moda lo que era la dictadura con respaldo popular. Correcto. Pero entiendo que vos no quería ya, porque en algún momento él la tuvo, pero no quería ya esa cercanía con la izquierda. No. Entonces, por razones de táctica política. Expulsó de la izquierda, del PRD a los del MPD, a Rafi Gamondi Cordero Pero y a otros. Rafa ¿no? creo que se le vinculaba un poquito más cercano a la línea roja Del Pacoredo, al Pacoredo, ¿no? Pero ese fue el momento donde Juan Bosch aprovechó para sacarlo del PRD. Convergían las alas de la izquierda en el PRD. En el PRD. Sí. Yo veo en su libro, profesor, las tres grandes líneas políticas que se han movido. Vamos a ponerle una frontera, aunque uno puede echarla más para allá, la empalizada, en el 60, que es el conservadurismo, que nos viene de Trujillo, sigue con Balaguer, y ahí podemos poner otros nombres, el liberalismo encarnado en el PRD y la izquierda encarnada inicialmente por el Movimiento Popular Dominicano, al que se fue adscribiendo después el 14 de junio, PCD, PSP, PCD y así sucesivamente. Creo que en la documentación uno puede hacer como un estudio de estas tres líneas políticas. Sí, porque son las tres líneas donde se van a enfrentar los discursos que están en el documento, en el libro. La línea autoritaria representada en estos discursos de Balaguer, en estos discursos que tienen que ver con el fraude electoral de 1974, aquella vez que los militares salieron con banderas del Partido Reformista. Sí, sí, cómo no. Entonces hay unos discursos de Balaguer que tienen que ver con esto. Sí, sí. Están los discursos famoso de José Francisco Peña Gómez. De que acepta esa indignidad. Bueno, que por cierto fue un partido de conservador que fue como ¿cómo se llamaba el general que siempre estaba con los documentos? ¿Cómo llamábamos? Las Jaraburgos. Las Jaraburgos, que le sirvió a Balaguer sí. para sustentar esa candidatura triunfante, pero con fraude. Esa fue la del 74. 74. Sí, sí, cómo no. Entonces también están la de 1978. Exacto. Pero hay donde habla de aceptar esa indignidad. En la de 78, en la de 78. ¿no? Después de las negociaciones Sí, del sí, 78, cuando se le exigió el respeto a la voluntad popular a Balaguer. Que por cierto terminó entonces dándole al Partido de la Liberación Dominicana, terminó dándole un espacio en el Congreso que no se ganó. Así, bueno, él estaba pagando. Creo que Danilo fue diputado sin haber ganado. Bueno, él ganó lo que fue, creo que siendo el único diputado, fue presidente de la Cámara. Sí. Pero eso fue como parte de las negociaciones y de los acuerdos, ¿no? Entre Balaguer y Bosch. Hay un discurso ahí publicado de Peña Gómez donde él explica, hay dos discursos que me llamaron mucho la atención. Uno es donde él explica todo lo que tiene que ver con la represión, la banda, los incontrolables y su relación con los
demócratas de los Estados Unidos y con la relación con la Internacional Socialista Europea. Exacto. Ese discurso hay que leérselo. Sí, sí, sí. Y el otro discurso que me llamó la atención es cuando él explica por qué Antonio Guzmán se suicidó. Ya. Ese discurso es hasta penoso, uno quiere llorar, ¿no? Le pregunto, ¿el discurso de Balaguer para justificar a Santana está aquí? No, porque entonces no entraba en un discurso Ya, político. no. Yo lo tengo, Sí. si alguien lo quiere. Sí. Es un discurso de cuando Balaguer iba a salir ya de la presidencia, Sí, ya iba a sí. entrar Antonio Guzmán. Para mí es uno de los discursos más inteligentes de Balaguer, Sí. porque hay un juego dialéctico ahí impresionante. Dijo que entonces que Santana era los más terribles, Sí, enemigo de la paz, de la Exacto. libertad, de todo. Pero sin esa espada, Sí. la independencia no existiría. Es un discurso interesante porque yo veo más al Balaguer, y me permite la expresión antropólogo, que al Balaguer político ahí, porque él centra el discurso en lo que es la naturaleza humana, capaz de lo sublime y de lo horrible. Es decir, que lo llevó a Santana Sí, 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 sí. al Panteón Nacional, pero no se merecía estar en el Panteón Nacional. Había que ser Balaguer para pronunciar ese discurso. Pero él lo hizo como una jugada política también. Bueno, un poco ya se dice que en su relación con la siempre Fuerza nos hemos Armada. preguntado si un político puede en algún momento actuar al margen de la Así política. es, así es. Y Balaguer, creo que hay un consenso nacional de que Balaguer era un político de la cabeza hasta los pies. Por eso no tenía familia, no tenía hijos. Y todo lo hacía de manera calculada, pero el discurso, yo creo que debe ser uno de los grandes discursos dialécticos, y me perdonan la exageración, de la humanidad, porque por eso que usted señala, él es capaz de justificar lo injustificable. Esa es. Era un poco como los sofistas griegos, que en un momento se ponían de este lado para justificar una cosa, y después ellos mismos iban y se ponían de donde está usted para decir lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Bueno, pero la palabra permite todo eso, la lógica, los razonamientos, etcétera. ¿Cuántos documentos hay aquí? Creo que hay 120 documentos. O sea, es como para trabajar toda una vida. Si uno Están los 40 años. Si uno se pone a trabajar documento por documento, No, esa puede ser la obra de una vida. Lo importante es que si va leyéndolo, va a ir viendo la historia dominicana, contada no por mí, sino contada por los que participaron como principales actores. Está la documentación de los discursos de Camaño, que son muy importantes, incluyendo ese famoso discurso con esa expresión: entrego al pueblo lo que el pueblo me entregó. Un discurso que en algún momento se discutió su autoría, pero creo que se determinó finalmente que fue don Hugo Tolentino Díaz. Pero bueno, es que los políticos, todos, incluyendo, me imagino yo, que hasta los más importantes intelectuales de la política dominicana, cuando son presidentes casi siempre tienen una persona que le hace sus correcciones. Sí, como no. Yo recuerdo los discursos de Antonio Guzmán Fernández, creo que lo escribía Héctor Inchaustegui. Se decía por lo menos eso, que era su secretario personal. Al principio, mientras don Héctor vivió, ¿no? Sí, Gregorio Luperón, su discurso lo escribían Rodríguez Opío y también Eugenio María de Hostos y hasta Betances. Correcto. Pero una cosa es que usted me escriba un discurso y otra cosa es que esos sean mis planteamientos en la política. Ya. Son cosas diferentes, ¿no? Balaguer lo escribía él, por supuesto. Me imagino que tenía ayudas, imagino yo, ¿no? Que tenía personas de mucha capacidad al lado. Hasta ahora no conozco que a él alguien le escribiera los discursos. Cuando él estaba ciego, él ponía a repetirle las cifras y esto, porque él se daba el lujo, recuerde, bueno, de decir pero las yo cifras. Le voy a poner de ejemplo de un discurso de Balaguer que está ahí en el libro. En 1967, cuando en Venezuela se detuvo a un sindicalista dominicano que traía unos documentos desde Europa
relacionado con la izquierda, con el 14 de junio, Fernando de la Rosa, Balaguer hizo un discurso para denunciar los planes de la izquierda. Así es. Cuando uno lee el discurso de Balaguer, entonces uno se da cuenta que está leyendo las informaciones que aparecen, pero de manera casi textual, en esos documentos. Entonces yo supongo que aunque él elaboró su discurso, tuvo un apoyo de los organismos de inteligencia, me imagino yo, alguien, ¿no?, que tomó todas estas cosas que tenían que ver con la izquierda para decir entonces que en tal sitio había un foco, la preparación de un foco guerrillero, o que fulano de estar estuvo preparando tal cosa, bueno, o que Henry Segarra iba a salir del país con unos documentos. Los informes diarios que la izquierda que el DNI le suministraba. Exacto. Balaguer era famoso por su memoria y por el manejo de los detalles. Esa, digamos, que es la virtud de haber estado en el Estado desde el primer escalón hasta el último por tantos años, ¿no? Es muy posible eso. Lo mismo se dice del presidente Bill Clinton, que era un hombre que impresionaba manejando los detalles de un gobierno como el gobierno norteamericano, hasta tal punto que Carlos Fuentes, en aquella famosa peña que tuvieron García Márquez, Carlos Fuentes, o más que Peña Velada, y Bill Clinton, pues escribieron después, sorprendido porque un verdadero intelectual ocupaba la Casa Blanca. Bueno, profesor, yo le felicito. Yo coincido con usted, sí, mucho de eso. Yo creo que andamos por ahí. Ya. Yo le felicito por este texto y quiero invitar a, si me pueden, por favor, mostrar el libro. Quiero invitar a quienes están viendo este programa a que adquieran este libro, porque más que un libro es una pequeña enciclopedia política sobre el periodo 1960 casi hasta nuestros días, los documentos básicos y fundamentales de la derecha, de la izquierda y de los liberales para entender todo el comportamiento político de este periodo en la República Dominicana. Una obra del profesor historiador Alejandro Paulino Ramos, quien de seguro ya está trabajando en otros libros para que nosotros en el futuro podamos suplir nuestras ignorancias. Profesor, así es. Felicidades y mucha salud. Muchas gracias. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.